Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Disfruta el tema de hoy. Muchos grupos religiosos han discutido por mucho tiempo si lo que enseñó Jesús en Lucas 16, 19 al 31 fue una parábola o un relato que ocurrió en la vida real. Por supuesto que comparar este relato con otras enseñanzas fundamentales de las Sagradas Escrituras, se llega a la conclusión de que el relato no era otra cosa que una parábola. Tiene necesariamente que ser una parábola, porque de lo contrario se rompería toda una armonía doctrinal, ¿sí? Por lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos. Se generarían serias contradicciones y se desarticularía el esquema lógico de la enseñanza de Cristo. En la Biblia, es decir, estoy hablando también desde un punto de vista exegético y hermenéutico, en la Biblia hay parábolas literales, como la de las 10 vírgenes, el buen samaritano, el trigo y la cizaña, etc. Parábolas literales son aquellas en las que los hechos y personajes son conocidos, corresponden a la vida real, hay una lógica presente. Hay parábolas alegóricas, aquellas en las que los hechos y personajes son ficticios. Por ejemplo, en Jueces 9, del 8 al 15, los árboles se reunieron para elegir a un rey. En cuanto al rico y Lázaro, corresponde a una parábola alegórica, ¿sí? ¿Y por qué digo, ¿sí?, que es una parábola alegórica? Porque los hechos que se presentan en esa parábola son ficticios. Quizás alguno dirá, bueno, pero tiene que ser también una parábola literal porque ahí aparece Abraham. Sí, pero los hechos son ficticios. Es que si creyéramos de que realmente pues el rico y Lázaro es un relato de la vida real, nos enfrentaríamos con serias contradicciones. Por ejemplo, en Lucas 16, 22 dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Ya? Pero la salvación que Dios ha ofrecido a sus seguidores nunca consistió en refugiarse en el seno de Abraham. ¿Ya? Dice en Apocalipsis 21, 3, 7, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Bueno, entonces como se ve aquí en Apocalipsis 21, como se pudo comprobar, pues la salvación nunca consistió en que los redimidos, ¿sí?, estuvieran en el seno de Abraham, ¿ya?, sino que moraran, ¿ya?, con Dios. Entonces, como se ve en ese relato de Lucas, aún la recompensa es simbólica e irreal, ya que el mismo Abraham, con toda su fe y su fidelidad al Altísimo, no recibirá su galardón y vida eterna, sino hasta cuando Jesús venga a esta tierra. Él será resucitado para recibir su premio. Pablo, al referirse a él y a otros héroes de la fe, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? La vida eterna, ¿no? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11, 39, 40. Entonces, la primera contradicción es que es esa. La salvación no depende en que los redimidos lleguen al seno de Abraham, sino de que moren con Dios. Y además, ¿acaso es que el seno de Abraham o el pecho de Abraham puede contener millones y millones de personas? ¿Cierto que no? Entonces, esa es la primera contradicción con la que nos encontramos. Si creyésemos de que el rico y Lázaro es un relato real. La segunda contradicción dice que murió el mendigo y murió el rico, y ambos instantáneamente fueron juzgados, galardonados y condenados, mientras tanto que sus seres queridos en la tierra continuaban sus labores. El mundo seguía su rutina. ¿Sí? Pero eso también está en contraposición con lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo dice otra cosa diferente. Todos los que van a ser salvos en un mismo día van a recibir la vida eterna.
¿Ah? Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí? Es decir, ¿cuándo sucederá eso? Cuando Jesucristo venga por segunda vez, cuando se recibirá el galardón. Los redimidos, los justos recibirán el galardón, no cuando ellos mueren. ¿Mm? ¿Sí? También lo puedes comparar con Mateo 24, 48 al 51. Si creyésemos de que el rico y Lázaro es un relato literal, también nos enfrentaríamos con otro problema, porque eso significaría que todos los ricos se van a ir para el infierno y todos los mendigos, ¿sí? Las personas que piden limón en las calles, entonces se van a ir para el cielo o para un seno de Abraham. ¿Ves? Entonces la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Ah? En Hechos 10 dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Ya? Entonces eso es una contradicción completa con el hilo argumental de las Sagradas Escrituras. La cuarta contradicción dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16, 23. Muchos líderes, pastores de las iglesias evangélicas y clérigos de la iglesia católica hablan del infierno como un lugar de tormento, algo espantoso, enloquecedor, pavoroso. En este relato ese lugar tenebroso está tan cerca del hogar de los redimidos que estos pueden oírse, ¿sí? Pueden hablarse, salvos y perdidos pueden verse. ¿Pueden imaginar ustedes? Comunicarse y suplicarse hasta negociar una mediación. Tampoco eso concuerda con lo prometido por Dios. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra que heredarán los redimidos estará toda purificada y limpia. En ningún rincón de la tierra habrá llanto, dolor, miseria o rastro de algún mal. Apocalipsis 21:4-5 dice: las primeras cosas pasaron, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Sí? Entonces, esa cuarta contradicción, imagínate, si creyéramos de que el rico y Lázaro es un relato real, ¿sí? Y no ficticio, entonces eso significaría que las personas que están redimidas pueden ver cómo se están atormentando en una llama de fuego las personas que se salvaron. ¿Sí? ¿Le parece lógico eso? Claro que no, ¿cierto? No es lógico ni razonable. Entonces, si un familiar tuyo, que fue muy querido para ti, que lo estimaste y lo amaste mucho, puede ser un hijo, llámese hijos, tu papá, tu mamá, ¿ah? Entonces resulta que Dios te salvó y esa persona se condenó. Entonces tú puedes ver cómo esa persona se está atormentando en una llama por la eternidad. Es decir, aquí eso significaría, si creyéramos que es un relato real, significaría que el cielo y el infierno están tan cerca que se pueden ver los unos con los otros, que se pueden oír y hasta negociar una mediación. ¿Ya? Fíjate que hasta en eso se puede comprobar de que es una parábola alegórica que no tiene nada que ver con la realidad. La quinta contradicción que yo encuentro, dice, bueno, Lucas 16:24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16:24. Entonces, si el espíritu es algo invisible, incorpóreo, espiritual, es inconsciente pensar que agua, sed, ojos, dedos, sed, lengua encuentran cabida en esta área. Evidentemente, las cosas materiales nunca podrán satisfacer la necesidad espiritual. ¿Ya? Entonces, con esta parábola no es posible probar la continuidad de la vida después de la muerte, ni mucho menos el destino del espíritu, ¿sí? O el infierno, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate muy bien que si fuera este relato
un relato literal. Entonces eso significaría que una gota de agua, ¿sí?, mojada en la punta del dedo de Lázaro, no se evaporaría con las llamas del infierno. Y lo que es más curioso, calmaría la sed del rico, ¿no? Entonces, hasta en eso, hasta en ese simple detalle podemos notar de que es una parábola ficticia, alegórica, que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, al analizar la parábola del rico y Lázaro, nos damos cuenta que no puede ser literal, ¿Mm?, sino más bien es una parábola ficticia o alegórica. ¿Mm? Como conclusión, quiero que repasemos las razones por las cuales esta parábola no puede estar describiendo eventos históricos literales. Es imposible, porque hay demasiadas inconsistencias. ¿Mm? El primer punto, la primera inconsistencia, está en que la salvación que Dios ha ofrecido a sus seguidores no consiste en refugiarse en el seno de Abraham, sino de morar con Dios. Según Apocalipsis capítulo 21, el verso 3 y el verso 7 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, la salvación está en que nosotros habitaremos con Dios, no en que nos refugiaremos literalmente en un seno o en el pecho de Abraham. Y el verso 7 de Apocalipsis 21 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Mm? Aquí se puede evidenciar entonces que es una parábola alegórica. ¿Mm? Porque es inconcebible pensar que el seno o pecho de Abraham pueda contener millones de personas que van a ser salvas. El segundo punto, o la segunda inconsistencia que podemos notar, si se tratara de literalizar esta parábola del rico y Lázaro, es que este relato da la impresión de que el rico, cuando murió, se fue inmediatamente al infierno, mientras Lázaro se fue inmediatamente o fue llevado inmediatamente al seno de Abraham. Entonces, según esta parábola, el rico y Lázaro recibieron su condena y su recompensa inmediatamente cuando murieron. Pero cuando analizamos el contexto de la Biblia, nos podemos dar cuenta de que eso sucederá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Bueno, es necesario aclarar que los impíos recibirán el castigo después del milenio, después de haber sido juzgados según sus obras, como dice Apocalipsis 25. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahí está claro, ¿no? Entonces, los impíos serán juzgados como lo dice aquí en Apocalipsis 20, del 11 al 12, ¿no? Serán juzgados y consumidos por fuego después del milenio. Aquí en Apocalipsis 29 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces se ve claramente que eso sucederá después del milenio. Por eso los que dicen que los impíos son enviados al infierno en el día de su muerte están afirmando que ellos son castigados antes de ser juzgados, algo que no enseña las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios no castiga a nadie sin un juicio previo. Y ese juicio para los impíos terminará recién después del milenio, cuando el juicio ya se haya completado. Mientras que el juicio de los justos terminará antes del comienzo del milenio, ya que ellos mismos, los justos, durante el milenio juzgarán a los impíos, como dice 1 Corintios capítulo 6, el verso 2.
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Mm? Y también juzgarán a los demonios, según 1 Corintios 6:4. Perdón, el verso 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A cuáles ángeles? Ah, bueno, a los ángeles que se rebelaron contra Dios, que se convirtieron en demonios y ángeles de Satanás. ¿Ves? Entonces, de esa forma, se comprobará y se confirmará el juicio que previamente hizo Jesucristo. Recordemos que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, ¿no? Pero entonces ese juicio será confirmado, ¿sí? Y terminado, y la sentencia se cumplirá para los impíos, ¿no? Para los Satanás y sus ángeles después del milenio. Bueno, es necesario aclarar que la gehenna no existe en la actualidad, pero será la superficie de la tierra antes y después del milenio, ¿m? La cual se convertirá pues en una inmensa bola de fuego que no solo consumirá a los gobiernos corruptos, a las religiones falsas, a los impíos, a Satanás y sus demonios, sino a la totalidad de las obras que el hombre haya hecho sobre la tierra, de lo cual no quedarán ni vestigios. Bueno, entonces, la Biblia enseña que los justos recibirán su recompensa cuando venga Jesús. Eso lo dice claramente el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:8. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y que la gehenna de fuego no existe en este momento. ¿Ah? Que lo que muchos interpretan como infierno de fuego no existe en estos momentos, esa gehenna de fuego, sino que será al principio del milenio para destruir a la bestia y el falso profeta, y al fin del milenio para destruir a los impíos, y que será la superficie de la tierra la que se convertirá en una inmensa bola de fuego debido al fuego que Dios enviará del cielo, igual que en Sodoma y Gomorra. En cuanto a esto, Lucas 17, del 29 al 30 dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, se ve claramente lo que la Biblia enseña al respecto, ¿no? ¿Cómo fueron destruidas Sodoma y Gomorra? Cayeron bolas de fuego del cielo y destruyó a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Lo mismo sucederá en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y al final del milenio también. La Biblia enseña que los ángeles recogen a los escogidos. Por ejemplo, en Mateo 24:31. Mateo 24:31 dice lo siguiente: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero eso sucederá cuando Jesucristo venga por segunda vez. No cuando una persona muera instantáneamente, va a ser llevada, ¿sí? por un ángel ante la presencia de Dios. No, eso sucederá es cuando Jesucristo venga por segunda vez. Por eso es que no se puede literalizar esta parábola del rico y Lázaro, porque ahí dice que el mendigo murió y fue llevado por un ángel ante el seno de Abraham. Entonces fíjate que eso es una parábola alegórica o ficticia, porque el mismo contexto de la Biblia, en Mateo 24:31, se dice que eso sucederá cuando Jesucristo venga por segunda vez. ¿Sí? Entonces los ángeles recogerán a los escogidos y los llevarán para encontrarse con Cristo en el aire, como dice 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. ¿Cuándo sucederá eso? Bueno, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, al comienzo del milenio. Fijémonos muy bien también que ahí dice que los ángeles recogerán a los justos de los cuatro extremos de la tierra para recibir a Jesucristo en el aire, estar ante la presencia de Cristo. No para ir al seno de Abraham, como lo dice la parábola.
A los impíos también los recogen los ángeles para echarlos al fuego, según la parábola del trigo y la cizaña. Pero esto ocurrirá al principio del milenio, sí, con los líderes políticos corruptos simbolizados por la bestia y las religiones falsas simbolizadas por el falso profeta, eso según Apocalipsis 19:20, y los inicuos que estén vivos en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán destruidos con el resplandor de su venida. ¿Ah? Y el resto de impíos al final del milenio, como dice Apocalipsis 29. Apocalipsis 29 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad madre de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. Pero es necesario también leer el verso 5. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Ven? La Biblia claramente especifica cómo sucederán estos acontecimientos. Entonces, es claro que estos acontecimientos sucederán en la segunda venida, algunos, otros al final del milenio, pero no cuando una persona muere. No en ese momento, cuando una persona muere, no, instantáneamente no va a ser juzgada, no. ¿Ah? Eso es algo que aún no han entendido los que literalizan la parábola del rico y Lázaro. Dios tiene determinado un día en el que juzgará, ¿sí? En el que se juzgará a las naciones. Pero ese día no sucederá en el momento de la muerte, de nuestra muerte, no. Eso sucederá es al final del milenio. ¿Mm? Cuando vaya a ser el juicio ante el gran trono blanco. Como dice Apocalipsis 20:11 al 12. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, ¿cuándo sucederá eso? Después del milenio. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no se puede literalizar la parábola del rico y Lázaro. No se puede fundamentar una doctrina en este relato, por cuanto que es una parábola ficticia y alegórica. ¿Sí? Ya sabemos cuándo las personas van a ser juzgadas. ¿Ah? Los impíos van a ser juzgados después del milenio. ¿Ya? Entonces, no podríamos literalizar o tomar la parábola del rico y Lázaro como algo real, por cuanto ahí dice que da a entender la parábola de que inmediatamente después de su muerte, de la muerte del rico y Lázaro, rico fue llevado al Hades y Lázaro al seno de Abraham, ¿sí? Pero el contexto bíblico no dice eso. El contexto bíblico da a entender de que los justos serán recompensados, ¿sí? En el momento en que Jesucristo venga por segunda vez. ¿Ah? Y los otros muertos resucitarán después del milenio para ser juzgados. La tercera inconsistencia, el tercer punto que nos hace entender o deducir de que el relato del rico y Lázaro es una parábola ficticia alegórica y no un relato literal, ¿eh? Es que Dios no hace acepción de personas, ni mira la condición económica de las personas para que sean salvos. ¿Mm? Hay varios textos de las Sagradas Escrituras como Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, donde se deja ver claramente que Dios no hace acepción de personas. Entonces, independientemente de que una persona sea rica o pobre, si esta persona cree en nuestro Señor Jesucristo, se arrepiente, se convierte y se bautiza, será salvo, según Hechos 2:38 y Hechos 16:31. ¿Mm? Por lo tanto, no se puede literalizar esta parábola, porque entonces significaría, o si lo hiciéramos, si tomáramos este relato literalmente, entonces significaría que todos los mendigos se van para el cielo. Todas las personas que piden limón en las calles se van a ir para el cielo, o seno de Abraham. Y todos los ricos serán atormentados en las llamas del infierno.
algo que está en contra del hilo argumental de las Sagradas Escrituras por los textos que acabé de mencionar, en los que se dice que Dios no hace acepción de personas. Lo que sí condena a Dios es la avaricia, que es idolatría, según Colosenses 3:5. El enriquecimiento a través de ganancias deshonestas, según Primera de Timoteo 3:8. Y el amor al dinero, que es raíz de toda cosa perjudicial, el cual codiciando algunos se desviaron de la fe, según Primera de Timoteo 6:10. Pero fíjense que la misma palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 17 y 18, exhorta a los ricos a que no sean altivos, que no pongan su confianza en la riqueza y que sean ricos en buenas obras, generosos y dadivosos. Eso da a entender de que en la iglesia cristiana primitiva habían personas ricas también, y sin embargo no eran rechazadas por su condición económica. ¿Ah? Entonces, a esas personas se les exhortaba que fueran ricos en buenas obras, generosos y dadivosos. Entonces, si el relato del rico y Lázaro fuera una historia literal, significaría que millones y millones de ricos que han existido en la historia de la humanidad hasta nuestros días y un poco antes de venir nuestro Señor Jesucristo, entonces se condenarían por su condición de ser ricos, ¿ya? Pero como acabé de mencionar en el texto de 1 Timoteo 6, 17, 18, ¿sí? La Biblia no condena a los ricos. La Biblia condena a los avaros, ¿sí? A los que tienen la avaricia como idolatría, a los que depositan su confianza en las riquezas, a los que se enriquecen a través de ganancias deshonestas, a los que utilizan la piedad como fuente de ganancia para enriquecerse también, ¿no? Y también significaría que los millones y millones de mendigos, de personas que viven en las calles, que duermen en las calles, que no tienen recursos económicos, de la historia de la humanidad hasta nuestros días y un poco antes de venir nuestro Señor Jesucristo, entonces todos esos millones de personas se salvarían. Recordemos, Dios no hace acepción de personas. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. No porque una persona sea rica va a ser condenada. Y no porque una persona sea mendiga va a ser galardonada con la corona de la vida eterna. Entonces esa es una otra inconsistencia de este relato si tratáramos de literalizarlo, ¿sí? Habría una inconsistencia con lo que enseña las mismas Sagradas Escrituras de que Dios no hace acepción de personas. El cuarto punto o la cuarta inconsistencia que se encuentra en este relato es que si se literalizara esta parábola, significaría que las personas que se van para el cielo o seno de Abraham pueden ver cómo se atormentan en una llama de fuego a las personas o familiares que son enviados al infierno. Eso daría a entender que cuando un justo muere y se va al cielo o seno de Abraham, puede ver todo lo que está pasando en el infierno. Tan solo imagínate una madre que supuestamente, según la creencia popular, se va al cielo en el momento de morir, siendo su hijo un drogadicto y delincuente que no tiene ni siquiera dónde dormir. ¿Acaso esta madre podría experimentar gozo y felicidad en el cielo al ver cómo su hijo se está atormentando en llamas en el infierno? Claro que no, ¿cierto? Imagínate, es decir, esa es otra inconsistencia de este relato. El hecho de decir que los justos ven cómo son castigados los impíos. ¿Ah? Entonces ahí cabría o valdría la pena preguntarse, ¿pueden los justos gozar de una eternidad feliz o dichosa viendo a sus familiares y amigos quemándose y atormentándose en un lugar llamado infierno? Además, la Biblia expresa claramente que no hay comunicación entre los vivos y los muertos, porque los que están muertos no pueden ver lo que sucede en el mundo de los vivos,
porque están inconscientes, sus mentes han sido puestas en olvido, están muertos, como lo dice Eclesiastés capítulo 9, el verso 5, el verso 6 y el verso 10. Vamos a recordarlo. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora el verso 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o en la sepultura, en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara al expresar cuál es el estado y la condición de los muertos. Entonces no se puede fundamentar una doctrina en una parábola. Quizás alguno dice, pero ahí están hablando personas que están muertas. El rico, en el Hades y Abraham en el paraíso o en el cielo. Quizás alguien podría preguntar, ¿cierto? Pero entonces lo que yo le diría a esas personas es que eso es una prosopopeya o una figura literaria de personificación. ¿Ah? Y en este caso particular, donde se hacen hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Entonces Jesucristo utilizó esta prosopopeya o esta figura literaria de personificación para dar una enseñanza. El quinto punto, o quinta y última inconsistencia, es que la parábola dice que el rico se fue completo con todo su cuerpo al infierno. Pero esto no puede ser, porque cuando alguien muere va al sepulcro y se convierte en polvo, y recién cuando sea resucitado será juzgado y echado en la gehenna de fuego. Esto demuestra que el alma es el ser viviente entero que respira y no una parte independiente del cuerpo que se desprende del muerto, cosa que la Biblia no enseña. Notemos que en la parábola el rico que se encuentra en el infierno está con toda su fisiología intacta. Se encuentra en el infierno con todo su cuerpo, es decir, no es algo incorpóreo. Por ejemplo, en Lucas 16:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos. Es decir, que tiene ojos, ¿no? Dice, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Se habla de seno o pecho, ¿no? El verso 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo. Es decir, se habla de dedos, ¿no? En agua y refresque mi lengua. Es decir, que el rico está siendo atormentado en una llama de fuego en un Hades, pero ahí se dice que el rico tiene lengua, que el rico tiene ojos. Entonces, eso de lo que dicen muchas personas, muchos líderes, que dicen, no, es que se refiere el alma, la sustancia etérea que se desprendió del cuerpo, del cascarón del cuerpo, pero el relato no dice que sea el alma. Sí, muchos argumentan engañados por la filosofía pagana, que son las almas las que son transportadas a estas dos diferentes condiciones, tanto seno de Abraham como infierno. Pero el relato no dice por ninguna parte que sean las almas, entre comillas, las que van a esos dos lugares, sino más bien nos habla directamente de dos personas y no de sus almas, ¿sí? Como concepto filosófico. Entonces, ahí podemos darnos cuenta, ¿sí? En este quinto punto de que también nos da a entender de que es una parábola alegórica, y no un relato real. Pese a que existen estos argumentos que demuestran de una manera clara, contundente e irrefutable que el relato del rico y Lázaro es una parábola ficticia o alegórica, lamentablemente hay muchas iglesias de la cristiandad que dicen que este relato en realidad no es una parábola, sino una historia ocurrida en la vida real. Y el argumento que utilizan para justificarse, en primer lugar, dicen que todas las parábolas comúnmente comienzan con cierta fórmula. O sea que cuando Jesús da una parábola, generalmente dice, ¿a qué comparar el reino de los cielos? O dice, y les propuso otra parábola.
Pero el relato de Rico y Lázaro no comienza con esa fórmula, sino de una forma distinta. Por eso dicen que el relato del Rico y Lázaro no es una parábola, sino es un relato literal. ¿Ah? Bueno, veamos cómo comienza dicha parábola. En Lucas 16:19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Por lo cual dicen, esto indica que no es una parábola, sino una historia real, dicen los líderes de la cristiandad, ¿no? Porque no empieza por la fórmula que utilizaba Jesucristo para indicar de que era una parábola. El problema en contra de este argumento es que en el capítulo 15, ¿sí? Y en la primera parte del capítulo 16 hay dos historias más, que claramente son parábolas y que comienzan de la misma forma. Por ejemplo, Lucas capítulo 15, el verso 11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Aquí no dice a qué comparar el reino de los cielos, ni tampoco dice y les propuso otra parábola. Ahí no dice eso. Pero ¿quién no sabe que la historia del hijo pródigo es una parábola? Todos sabemos que es una parábola del hijo pródigo, ¿no? Entonces, otro ejemplo también se encuentra en el capítulo 16, el verso 1 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Mm? Entonces, fíjese que esta parábola del mayordomo infiel empieza de la misma manera que el relato del rico y Lázaro. Dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Aquí el rico y Lázaro, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y fíjense que aquí en la parábola del mayordomo infiel no dice a qué compararé el reino de los cielos. Tampoco se utiliza la fórmula de que es una parábola. No lo dice. Pero nosotros sabemos que es una parábola, ¿cierto? Entonces, es así como esta parábola, está también, es como la parábola del rico Lázaro, comienza diciendo había un hombre rico, de la misma manera empieza esta parábola, ¿sí? Aunque ahí no diga, aunque ahí no utilice la fórmula, ¿ah? Las fórmulas que comúnmente utilizaba Jesucristo cuando expresaba parábolas. A veces las utilizaba, otras veces no. ¿A qué comparar el reino de los cielos? Hoy les propuso otra parábola. No lo dice. ¿Ah? Y no por eso significa que no sea una parábola. Entonces, así que con esos dos ejemplos mostrados, queda pues desechado el argumento de que la fórmula para saber si se trata de una parábola debería comenzar aquí comparar el reino de los cielos y les propuso otra parábola. No necesariamente Jesucristo utilizaba estas fórmulas para expresar sus parábolas. Otra razón por la cual la mayoría de las iglesias de la cristiandad argumentan de que el rico y Lázaro no es una parábola, sino una historia o un relato de la vida real, es porque esa historia es la única en la Biblia que usa un nombre propio. Dicen que todas las demás parábolas dicen había un cierto hombre, había un hombre que tenía dos hijos. O sea, que nunca se dan los nombres de los personajes de las parábolas. Pero en la parábola del rico y Lázaro se da el nombre propio de un individuo llamado Lázaro, ¿no? El rico, pues no se le da nombre, pero Lázaro se menciona por su nombre. Y también dicen Abraham, también que es un personaje bíblico, un patriarca. ¿Ah? Entonces, por eso ellos argumentan que en esta parábola, ¿sí?, aparecen nombres propios, Lázaro y Abraham. Pero como en otras parábolas no aparecen nombres propios, esta debe ser una historia real y no una parábola. Pero lo que estas personas o estos líderes de la cristiandad no entienden es las razones por las cuales Jesucristo utilizó estos nombres propios, ¿sí?, dentro de una parábola ficticia o alegórica. ¿Por qué lo hizo? Nosotros sabemos muy bien que los fariseos, los líderes religiosos de la época de Jesucristo, exaltaban mucho a Abraham. Incluso en una ocasión le dijeron a Jesucristo, ¿acaso eres tú más grande que nuestro padre Abraham? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?
en Juan 8:53. Y ellos incluso creían más, pues exaltaban a Abraham, pero al Hijo de Dios no lo reconocieron. Y también más adelante dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y han visto a Abraham. Jesús dijo, de cierto les digo antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces ellos se ofendieron y tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Era tanta la honra que le tenían a su padre Abraham, que les pareció un insulto que Jesucristo dijera que antes que Abraham fuese, él había sido o ya existía. ¿Ya? Entonces, por eso es que Jesucristo utilizó en este relato, en esta parábola, ¿sí?, el nombre de Abraham. ¿Y por qué utilizó a Lázaro? Bueno, este Lázaro es diferente al Lázaro que él resucitó, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Pero él utilizó ese nombre de Lázaro porque él había resucitado a uno de sus amigos que se llamaba Lázaro. Y aún así, los fariseos y líderes religiosos de su época no creyeron en él. ¿Qué mayor testimonio, qué mayor testificación que la resurrección de un hombre? En ese caso Lázaro. Y no creyeron. No creyeron en él, antes lo estaban buscando para matarlo. ¿Mm? Entonces, esas son las razones por las cuales Jesucristo introdujo dentro de esta parábola ficticia o alegórica dos nombres propios. ¿Ah? ¿Sí? Lázaro, uno Lázaro y el otro Abraham. Bueno, y ya para finalizar es necesario resaltar que el relato del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas capítulo 16 del 19 al 31, es la última de 6 parábolas enunciadas en el Evangelio de Lucas. La primera es la parábola de la gran cena, que está en Lucas 14, verso 15 al 24. La segunda parábola es la parábola de la oveja perdida, que aparece en Lucas 15, del 1 al 7. La tercera, parábola de la moneda perdida, que aparece en Lucas 15, del 8 al 10. La cuarta, la parábola del hijo pródigo, que aparece en Lucas 15, del 11 hasta el 32. La quinta es la parábola del mayordomo infiel, que aparece en Lucas 16, del 1 al 15. Y por último, la sexta y última parábola es la del rico y Lázaro, Lucas 16, del 19 al 31. Sí, es una parábola. Y es una parábola ficticia y alegórica. Se trata de una historia simbólica. O sea, los elementos que aparecen en este relato, en los relatos de esta historia, son símbolos que se deben interpretar a la luz de las Sagradas Escrituras. Los símbolos no ocurrieron en la vida real, pero los detalles de la parábola tienen el propósito de enseñarnos una gran lección de parte de Dios. Y aun cuando los detalles no sean históricos o no ocurrieron exactamente como lo dice la parábola, es muy importante resaltar que esta parábola tiene una lección. ¿Cuál es la lección? Pues a no cifrar la confianza en las riquezas mundanas y que la oportunidad para la salvación es aquí, en esta vida. ¿Y cómo sabemos que esa es la aplicación? Pues sencillo. En el mismo contexto de Lucas, capítulo 16, el verso 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces, no es raro que Jesucristo hubiese utilizado la figura del rico para personificar a estos fariseos avaros, ¿no? Sí, sabemos que la misma Biblia dice en Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría. Entonces, uno de los objetivos de la enseñanza de esta parábola es a no cifrar la confianza en las riquezas mundanas, en la avaricia, que es idolatría, ¿ya? ¿Y cómo justificamos lo otro? Bueno, la parte final de la parábola dice: más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, la oportunidad para la salvación, nuestra salvación es aquí, en este mundo.
Nosotros tenemos la oportunidad de aceptar o rechazar la gracia de Dios. Entonces, pues ahí se ve claramente pues cuál es la lección, la moraleja, las dos moralejas de esta parábola. Sin embargo, en el próximo estudio que se va a publicar en nuestro canal de YouTube, vamos a hablar sobre la interpretación de los símbolos que se encuentran en la parábola del rico y Lázaro, a la luz de las Sagradas Escrituras. Y por último, pues le daría yo un consejo, ¿sí? Una sugerencia a aquellos líderes de la cristiandad que están escuchando este estudio, que por favor no fundamenten estas doctrinas de la inmortalidad del alma y del infierno, ¿sí? Apoyándose o cimentándose en el relato del rico y Lázaro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque romperían las reglas de exégesis. Y no solamente eso, sino también romperían toda una armonía doctrinal con respecto al estado de los muertos, ¿sí? Y generarían serias contradicciones y desarticularían el esquema lógico de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay que mirar el contexto general de las Sagradas Escrituras para poder cimentar o justificar una doctrina bíblica. Y si ustedes literalizan ese relato del rico y Lázaro, realmente, pues, eso ocasionaría una contradicción con el hilo general, con el hilo articulatorio de las Sagradas Escrituras, con la lógica y la secuencia estructural de la enseñanza de Cristo. Bueno, gracia y paz, esto ha sido todo, hermanos. Ahora si alguno de ustedes quiere agregar un valioso comentario, pues bienvenido sea. Y espero que este estudio nos ayude a entender de que este relato del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas, capítulo 16, del 19 al 31, es una parábola ficticia o alegórica. No tiene nada que ver con la vida real. Gracia y paz a todos ustedes. En cuanto a la parábola de Rico y Lázaro, sabemos que el Señor utilizaba esos medios para dar grandes enseñanzas, que son como tipo un cuento, pero decía grandes verdades. Esa parábola está dirigida, creo que a los fariseos y a los israelitas del primer siglo, porque como ellos no quisieron, la mayoría no quisieron reconocer que Jesús era el Mesías, por eso les dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿por qué? Porque Moisés y los profetas hablaron de Jesús. Sin embargo, ellos no lo reconocieron, no lo reconocían. Entonces, por eso le refiere esa parábola. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, ¿qué le quiso decir el Señor? Podía levantarse uno de aquellos profetas que anunciaron de su venida y no le iban a creer. ¿Qué fue lo que hicieron con los profetas? Los mataron también. Y lo mismo iban a hacer con Jesús. Y lo hicieron. Entonces, esa es una gran enseñanza que el Señor le está dando por medio de eso. Pero muchos han tomado ese cuento o esa parábola como literal. Y dicen que hay un infierno donde hay almas que se están revolcando allá y de tormentos eternos y un montón de cuentitos que se lo han sacado, pero ¿por qué se han sacado ese cuento? Para hacer ganancias deshonestas, para sembrar miedo en las personas comprar, que compren indulgencias. Por eso se inventaron ese cuento. Imagínate que a tal grado habían llegado esas religiones que vendían indulgencias. Se moría una persona, venían donde los familiares de la persona y compraban una indulgencia para que esa persona ya no fuera castigado en ese lugar de tormento. Imagínense lo grave de esa falsa interpretación que le dan a ese texto. Pero Jesús nunca quiso decir eso. Jesús fue un ejemplo que estuvo dándole a los fariseos y hablándoles en la mera cara, que si no creían ellos a Moisés y a los profetas, ¿cómo iban a creer si alguien se levantara y les venía a decir, miren, ahí está el Mesías? No le iban a creer porque ellos estaban así, que no iban a creer. Saludos hermanos, gracias y paz. Eh, Estaba escuchando
escuchando los audios del hermano Henry con respecto al tema de la parábola del rico y Lázaro. Y como dice él, algunos no la tienen por parábola, la tienen por una historia real, literal, de un suceso que está pasando. Hay un exponente que, Armando Alducin, que siempre, para predicar del infierno, toma esta parábola y la hace una advertencia real sobre el infierno, en palabras de Jesucristo. Esto, como dice mi hermano Henry, es una alegoría, es algo ficticio, pero con una enseñanza. Yo personalmente creo que es una advertencia a estos judíos avaros, porque el contexto está hablando de la avaricia acá, pero no de malvados por ser ricos. Eso veo yo acá. ¿Por qué? Porque se presentan dos tipos de personas, una persona pobre, un mendigo, y una persona rica. Pero no dice que por ser rico se van a ir al infierno, ¿no? O a este lugar de tormento, ¿no? No, 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 no. Nosotros podemos tener dinero, poco o harto, pero sin haber avaricia. Podemos ser pobres y podemos ser avaros, podemos ser ricos y podemos ser avaros. No tiene nada que ver la condición socioeconómica de las personas. Así que no tiene nada que ver con un infierno o la inmortalidad del alma, porque muchos toman esta parábola para reforzar esa doctrina perversa de la inmortalidad del alma, ¿no? Que cuando el hombre es sepultado, su alma sale a vagar, ese ente incorpóreo, espiritual, como un fantasma, queda vivo, siente, y según ellos, el rico estaba tan en agonía que pedía un poco de humedad del dedo de Lázaro, una gota de agua, qué sé yo, que fuera refrescado. Entonces el mismo argumento se cae por su propio peso, porque si es un infierno, un tormento de fuego, con cualquier cantidad de agua se va a evaporar, va a desaparecer. Así que no tiene nada que ver. Tampoco pueden estar pasando una cima, un infierno o un seno de Abraham, o si lo quieren representar como un cielo, no tiene nada que ver. Menos todavía que se estén viendo de allá para acá, de aquí para allá, por ejemplo, desde el seno de Abraham a un infierno de fuego. Yo veo esto porque muchos quieren representar al cielo con esta parábola y al infierno. Lo veo así yo de las interpretaciones por los años que estuve en la iglesia evangélica. Hay un cielo que se llama seno de Abraham, es el seno de Abraham, un lugar donde moran con Dios, y otro lugar donde están siendo atormentados. Voy a hablar con respecto a lo que yo he escuchado en los sistemas iglesieros por años, por años. Entonces ellos dicen que los muertos siguen pensando, siguen hablando. De hecho, el rico dijo que tenía otros hermanos que le decía a Abraham que fueran a avisarle. Entonces, como que se pudieran comunicar desde este lugar de tormento hacia el exterior, hacia las personas que están viviendo. Una comunicación entre muertos, avisándole a seres vivos. Entonces todo es una falacia, la interpretación que yo escucho por el lado mío, he escuchado muchas veces,
Y siento que la Biblia dice en Eclesiastés 9:5 que los muertos nada saben. ¿Mm? Se fueron sus pensamientos, ¿eh? No oyen, quedó en el olvido. ¿Mm? Entonces no está en contra y en oposición completamente a lo que dice la Sagrada Escritura. No tiene nada que ver con una historia real. Jesucristo contó parábolas. Este tipo de parábola es, como dice el hermano Henry, una alegoría. Hay parábolas literales. En la Biblia hay muchos estilos literarios para poder, para poder comunicarse a las personas. Y el Espíritu Santo también lo usa. Así que acá estamos frente a una seguida de parábolas, 5 o 6 me parece. Y la anterior a esta empieza de la misma forma, había un hombre rico. Entonces, no tiene nada que ver. El contexto está hablando de los judíos, de estos judíos, porque Abraham representaba a estos judíos. Los judíos lo tenían como padre. Entonces, estos judíos, avaros, eh, eran personas eh, que, que no hacían caso de la ley, por su misma ley. Entonces, la misma ley, de acuerdo a Abraham, lo estaba confrontando, pero no tiene nada que ver con un infierno de tormento eterno. Nosotros hemos tenido, con el hermano Henry, en otros grupos que tuvimos, hartos temas y hartos debates con respecto a la inmortalidad del alma. Y tiene que ser el 70-80% de los evangélicos que creen en el alma inmortal, si no pudiera decir más del 90%. Y cuesta mucho desprenderse y que ellos dejen esa doctrina. La primera mentira de Satanás, que le dijo a Eva, si comes no morirás. Entonces, esta parábola la usan mucho y nos encontramos con otra sorpresa que hermanos supuestamente cristianos igual la usan. Eh, También usan mucho la del monte de la transfiguración, eh, donde hubo una visión de Elías y Moisés, y algunos también la toman como literal. No enseñan directamente la inmortalidad del alma, pero al decir que era Elías y Moisés literalmente, eso significa que si esos entes pueden volver, andan deambulando, vagando por ahí. Así que qué bueno que el hermano Henry haya aclarado este tema de la parábola del rico y Lázaro, porque es una parábola. Porque mucha gente está siendo engañada con el tema de la inmortalidad del alma. A ver, nosotros vamos a tener inmortalidad. Cuando Cristo venga, estos cuerpos corruptos serán incorruptibles y lo mortal se vestirá de inmortal. Pero no en este momento. El único inmortal, dice la Biblia, 1 Timoteo 6:16, es el Padre. Por tanto, si el alma es el ser, la persona, eso significa que es mortal, no es mortal. No hay ni un texto donde diga que el alma es inmortal, al contrario. Ezequiel 18:4 dice claramente que el alma muere, la del Padre, la del Hijo. Si muere, porque que no es inmortal. El hermano también puso muchos textos de algunas versiones de Reina Valera, por ejemplo la Gómez, la 1909, 1990 me parece, y otros textos más antiguos donde vierten Génesis 2:7 como alma viviente. El hombre llegó a ser alma viviente. Cuando Dios sopló, ¿eh?
aliento de vida en Adán. Adán fue construido, hecho del polvo de la tierra, y se le sopló aliento de vida, el Ruach, el Espíritu de Dios. El hombre llegó a ser alma viviente. Esa es la correcta traducción. Por lo tanto, cuando nosotros fallecemos, morimos, nosotros estamos esperando solamente a Cristo. No hay un lapso de tiempo que nosotros podamos contar. Nosotros los morimos y ya vamos a ir a juicio. Dice la Biblia, está establecido al hombre morir una sola vez y después a juicio. Así que no hay un tiempo cronológico que los muertos están esperando, ¿no? Por eso Pablo deseaba, para él morir era ganancia, porque sabe que iba a despertar en Cristo, pero no que él se iba a ir al cielo. No están sujetados a un tiempo cronológico los muertos. Simplemente morimos y despertamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Eso es así. Así que por lo tanto fue muy bueno que el hermano haya aclarado este tema de la parábola alegórica para que mucha gente que vaya a ver el video o el formato que mi hermano lo va a publicar, que se den cuenta que es una parábola alegórica y no tiene nada que ver con una representación del cielo y de un infierno. Porque como decía al principio, Alducin dice que cuando uno se muere, se va al tiro al infierno si no tiene a Cristo, o si no, se va a los brazos del Señor, y eso no dice la Biblia. Juan 5, 28, 29 dice claramente los que están en el sepulcro, no en un infierno ni en el cielo. Los que están en los sepulcros serán resucitados, unos para vida eterna y otros para destrucción. Tenemos también el paralelo de Daniel 12:2. Así que tenemos que apegarnos a lo que dijo Jesucristo. Pablo también dijo en 1 Tesalonicenses 4:15 que los muertos en Cristo, antes que venga Cristo, nosotros estaremos en los sepulcros, no en un más allá. Este tema va para largo, yo sé que me estoy desviando un poco del tema, pero quería dar estos comentarios porque usando esa misma parábola del rico Lázaro, están enseñando, fomentando, incentivando a creer en la doctrina perversa de la inmortalidad del alma. El único que es inmortal, innato, es el Padre. Jesucristo recibió inmortalidad. Nosotros en el futuro también lo haremos, los cristianos. Pero el alma, nosotros, el ser, la persona, somos mortales. Si vamos a morir, vamos a estar en el sepulcro, nada vamos a ver, no vamos a tener memoria. Y no como estos falsos predicadores que usan esta parábola para decir que al igual que el rico, iban a poder hablar, ver, tocar, clamar. Es más, tratar de interceder por los vivos en un lugar de muertos, según ellos del infierno, hablan para afuera, entonces, una patraña, una mentira. Así que, excelente estudio del hermano Henry. Así que, si otro hermano quiere dar su aporte, bienvenido sea. Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.